Dios, poderoso eres Jesús. Estamos una vez aquí en Levántate Podcast con el tema La muerte física. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres Jesús. Así es que vamos a estar con este tema muy importante. Y vamos a empezar este tema de una vez con mi hermana Aisha, que nos hable acerca de la muerte física. Pues muy buenas tardes, bienvenido a a Levántate Podcast. Espero que en el día de hoy vamos a hablar hoy sobre la muerte física. Y la muerte física es desde una perspectiva teológica, se refiere al cese de la vida biológica, es decir, la separación del espíritu o alma del cuerpo físico. Es una transición temporal, una especie de sueño, con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. En resumen, la muerte física en la Biblia es la separación del espíritu del cuerpo, una consecuencia del pecado y una experiencia temporal para aquellos que creen en la resurrección de Jesucristo. Un consejo para la juventud. Eso lo que dice en la Biblia, en Eclesiastés 12, del 5 a 8, pero lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: acuérdate antes de que te tengas miedos de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía, como un saltamonte moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, hogar eterno donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Como decía en el tema, ahí en Eclesiastés 11, el título dice Consejo para la Juventud. Vámonos a 1 Corintios 15, del 21 al 22. La palabra de Dios dice: porque por tanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También lo podemos leer en 1 de Pedro 3:18. 3:18. Dice: porque también Cristo padeció de una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí, eso, amén, gloria a Dios. Buenas tardes, bendiciones. Gracias por permitirnos estar nuevamente en sus hogares, por permitir compartir un poco de lo que aprendemos aquí unidos. El cuerpo y Dios siempre nos sorprende, siempre, y así como Dios nos transforma a través de su palabra, también hay transformación cuando morimos.
Y una de las cosas que yo pude encontrar dice que cuando uno muere, la sangre se coagula o adquiere un estado espeso, mayor conocido como la sangre muerta. Esta fase es el organismo es invadido por gusanos, insectos, etc. Las células liberan enzimas como el ATP y se descompone más rápido. Para finalizar, el cuerpo se habrá hecho polvo después de la esqueletización. Este descanso de la temperatura corporal tras la muerte, de dominar algo mortis, a su vez, inmediatamente después de la muerte, los músculos experimentan una relajación primaria a la que le sigue una rigidez muscular conocida como rigor mortis. Durante la muerte, las funciones vitales del cuerpo se detienen por completo. El corazón deja de latir, la respiración se detiene, el cerebro deja de funcionar. Los estudios sugieren que las actividades cerebrales pueden continuar por varios minutos. Después de que una persona sea declarada muerta, sin embargo, la actividad cerebral no es lo mismo de la concesión. ¿A dónde vamos después de morir? Cuando morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu va al mundo de los espíritus en lugar de descanso y felicidad. Para aquellos que han tomado buenas decisiones y aún estando en el infierno para aquellos que han tomado malas decisiones. Cuando alguien muere, el cuerpo regresa al polvo, porque del polvo fuimos formados. Y lo podemos ver en Génesis 27, que dice: entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el espíritu vuelve a Dios. Les voy a dejar con eso un poquito. Del polvo fuimos hechos y al polvo regresamos, pero nuestro espíritu, como le podemos ver aquí, dice que se va con Dios. Sí, buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos otra vez a Levántate Polka. Estamos hablando de la muerte, pero algo que me da a mí ver lo que es Romanos 14:8. Dice la palabra de Dios: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Este versículo me enseña de que cuando recibimos a Jesucristo y estamos en el camino de Jesucristo, hacemos los mandamientos que la palabra nos indica, estamos caminando con Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Él, servimos para Él. Hacemos las cosas para Él, no para nuestra carne, no para nosotros, sino para Dios, para Jesucristo, para que salvar esas almas necesitadas que están a punto de morir sin Él. Amén. Entonces, cuando conocemos y cuando hacemos las cosas en Jesús, los mandamientos que nos ha dado Él, predicar la palabra, llamar al necesitado, buscar al necesitado, buscar al hermano que se está agotando de fuerzas, de buscar de Dios, que está a punto de morir. Pero a veces morimos por pecar y no nos damos cuenta. Y cuando reaccionamos, o cuando otra persona nos habla, otro hermano nos habla, ¿qué está pasando? Porque estás enfriándote. Esa es una muerte también física, que ya no buscamos mucho a Dios, ya no buscamos a Jesús, al Espíritu Santo, y decaemos en eso. Amén. Hermano Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, como dicen los hermanos, el tema es la muerte física. Y yo traigo un poco de lo que respecta a la muerte física. Es cuando se separa el alma del cuerpo y constituye
la transición del mundo visible al invisible para el creyente. Marca su entrada al paraíso y a la presencia de Cristo Jesús. Nos lo dice, nos explica un poco en 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 8, el 1 y el 8. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. También nos habla un poquito en Filipenses, capítulo 21, el 22 y el 23. Capítulo 1, versículo 21, 22 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, estamos aquí con el tema muerte física. Yo pienso que la mayoría, María, como hombres, tenemos muerte, tenemos miedo a la muerte. Sí. Porque si ahorita alguien le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Si yo le dijera a mi esposa, ¿qué vas a hacer si yo me muriera hoy? Lo primero que va a decir, hey, espérate, no estés diciendo eso. Porque lamentablemente nacemos y también morimos. Dice que nuestra vida es como una neblina que de repente aparece y de repente se esfuma, ya no está. La vida del hombre es tan corta y a veces pensamos que no, que tenemos una vida larga y no sabemos cuánto vamos a vivir, pero lo que sí tenemos que saber es que ser sabios y de tomar una decisión de que mientras tengamos vida, tenemos tiempo de reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, de arrepentirnos, de reconocer que somos pecadores, que estamos muertos y de reconocer que Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros que estábamos muertos espiritualmente, pero también va a llegar un momento que vamos a estar muertos físicamente y de ahí es una transición. Estuvimos hablando que la muerte física es la separación del alma y del cuerpo. Se separan. Muerte espiritual es separación del hombre con Dios. Pero estamos hablando de la muerte física, separación del alma y del cuerpo. Entonces tenemos que ser sabios para la segunda muerte. La primera muerte es separación de Dios, separación del alma con el cuerpo. Pero si no se arrepintió uno de sus pecados y no recibió la vida que es Jesús, ahí es cuando empieza la muerte espiritual desde que nacemos, muerte física, la separación del alma, pero hay también una muerte eterna, ¿verdad? Entonces, el miedo a la muerte física. Muchos dicen que no tienen miedo a la muerte física, pero vemos que la gente cuando está en sus últimos momentos, vemos de que hay miedo. Y la gente que está alrededor también se pone a pensar de que no somos eternos, que en cualquier rato a lo mejor yo soy el siguiente o tú eres el siguiente, ¿verdad?
Así es que vamos a seguir hablando un poquito más de este tema. Hermana Isha, ¿qué más nos tiene acerca de la muerte? La muerte física ocurre en un ser humano cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Santiago lo dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Está en Santiago. Está en Santiago 2. Santiago 2:26, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. La escritura también lo define como un ausente en el cuerpo, que está en 2 de Corintios 5:8. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Saben que la muerte física entre en el mundo con el pecado de Adán, que está en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es muerte, también lo dice en Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También todos llegamos a la muerte, llegar a todos los hombres, porque todos han pecado, todo el mundo está sujeto a la muerte física debido a la presencia del pecado en este mundo. ¿Sabían que Jesús pasó por una muerte física? La muerte física es el pecado, que es la separación de Dios. Cuando Él estuvo en la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra. Jesús le dice a Jehová: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era porque el pecado de todos nosotros se llevó a Él. Se entró a Él, así es como Él tuvo una muerte física. Lo podemos verlo en Mateo 27. Del 45 al 46. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa hora, nuestro Padre el Señor Jesucristo se sentía como abandonado. ¿Por qué? Porque cuando estaban las tinieblas estaban todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Llegó un punto que Jehová se apartó porque estaba Jesús muriendo, pagando por nosotros. Mirando esto, yo experimenté una muerte física, pero más o menos así como en lo espiritual. Una vez yo había contado este testimonio, pero el Espíritu Santo volvió y me lo recordó, que cuando yo hacía las cosas del mundo, porque es una separación de Dios, el Señor tomó la decisión de quitarme unos par de segundos la vida. Cuando miré, me dio tanto miedo esa muerte, porque se miraba como una sombra negra acercándose, quitando mi alma.
Es una muerte física que te da miedo. Pero en ese momento, cuando yo me puse a orarle a Dios y pedirle perdón a Dios y le decía sobre mis hijos, ahí es cuando yo vi una sombra blanca que peleaba con la sombra negra y me devolvió para atrás la vida. La muerte física sí da miedo. Lo que dice el pastor sí da miedo, porque cuando uno nunca sabe cuándo llega ese momento, puede ser segundo, uno nunca sabe si puede ser ahora, mañana o semana, nadie sabe en ese instante. Es mejor uno estar bien con Dios que estar fuera de Dios. Así es. Un tema bastante profundo y de mucha confusión para muchos, pero lo que yo pude encontrar aquí dice que el cuerpo muere, el alma puede ser entendida de diferentes maneras, según la creencia. En algunas religiones, el alma abandona el cuerpo y se dirige a un estado de descanso o juicio, así como dice la hermana Icha, mientras que en otras se cree que el alma vuelve a su origen o que puede volver a encarnarse en otro cuerpo. En muchas religiones el alma es vista como un espíritu inmaterial que reside en el cuerpo y que continúa existiendo después de la muerte. Por ejemplo, en el cristianismo se cree que el alma va al cielo o al infierno después de la muerte, dependiendo de las acciones en la vida. En otras religiones, como el budismo, se cree que el alma se reencarna en otro cuerpo. Pero como podemos ver aquí en Romanos 8:12, dice: y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, que le levantó los muchos muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su espíritu que mora en vosotros. Pero el alma y el espíritu son inmortales y no están sujetos a la muerte. Y lo podemos ver en Mateo 10:28, que dice, y no, así como lo hemos escuchado, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando acerca de lo que son los pecados, de lo que son las tentaciones, de todo aquello que nos separa de Dios, que puede ser una muerte espiritual y una muerte física. Amén. Hermano Rolman. Sí, pastor, como dicen mis hermanas, hay muerte física, hay muerte espiritual, pero también cuando uno está en Cristo Jesús, no hay que temer, porque como dice el hermano, como leyó el hermano, que el vivir es ganancia y el morir es ganancia y el vivir es para Cristo. Entonces, si estamos haciendo las cosas para Cristo, el día que Dios va a recoger nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, pues ser satisfechos porque hicimos la voluntad de Él. Amén. Pero algo que me dice en Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas él ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra? Que si morimos en Cristo es una muerte, pero si morimos en Él es una vida eterna. En la escritura está vida eterna en Él, porque hemos conocido la palabra, hemos leído la palabra, estamos viviendo en Él. Entonces, cuando morimos, el cuerpo se va a descansar. Sabemos que, como dice la hermana, muchos dicen que se reencarna. Muchos dicen que vuelve
al espíritu vuelve a Dios. Pero si morimos en Cristo, si morimos en Él, es una felicidad. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que Él nos llamó y nosotros fuimos a Él. Hicimos la voluntad de Él. Aunque cuesta. Aunque nos cuesta estar en Él. Porque somos seres humanos. Somos de carne. La tentación siempre va a llegar. Pero como dice usted, pastor, si estamos centrados en la palabra, si estamos leyendo la palabra, la tentación se va a huir. Amén. Hermano Mario. Seguimos aquí, pues queriendo entender un poco más de la muerte, ¿verdad? Porque sí da miedo, pero pegaditos y agarrados de la mano de Dios, todo va a ser bonito. Entonces por eso debemos ya, hermanos, congregarnos y esperar morir para la vida eterna, ¿eh? Así que bueno, para los incrédulos, la muerte es su entrada al Hades. Yo me estaba poquito, ¿qué es el Hades? Lugar o estado de los espíritus de los difuntos. Yo traigo unos capítulos que es en Lucas 16, 22 al 23. Dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. También vi en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay tanto que explicar, hay tanto que ver sobre respecto a la muerte. Vamos a dejar esto un poquito más aquí para la siguiente vuelta, y porque todavía nos queda algo bien bonito. Ahorita estamos hablando de la muerte física, pero también, como dijo, la espiritual. Vamos viendo ahorita un poquito también a ver qué. Sí, gloria a Dios. Este tema es amén. Amén, aleluya. Es un tema muy largo, muy extenso. Pero vamos a ver lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas. Primero vamos a empezar en Lucas capítulo 23. Lucas 23, en el verso 42 y 43. Mire, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. No mañana, no le dijo, porque fue al que estaba crucificado también, al que lo reconoció como Señor, como Salvador, como Rey. Y el que estaba al otro lado, el otro no lo reconoció. Sí, entonces a todas aquellas personas que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, aquí vemos que también reconoció sus pecados.
le dijo al otro, nosotros somos pecadores. Él que es justo y que no hizo nada también está crucificado. Él reconoció que él era un pecador. Y ese es uno de los principios que el Señor Jesús empezó. Cuando empezó a predicar el evangelio, dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es Jesús. Entonces aquí mire, y entonces aquí esta persona que reconoció, que se arrepintió de sus pecados, que creyó en Jesús, que lo reconoció como Rey, como su Señor y su Salvador. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces mire, cuando nosotros morimos, ya estuvimos viendo que en este tiempo que estuvimos, vimos que es la separación del alma con el cuerpo. Pero también estuvimos hablando allí en Romanos, también en estas escrituras, que es estar ausente del cuerpo. Es una separación del alma con el cuerpo. El cuerpo de la tierra es y de la tierra vuelve. Y el alma dice que es estar separado del cuerpo, ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Así es que miren, hermano, estamos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor, porque el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, pasado, unos 10, 15, 20 años, cuando regrese. No le dijo hoy. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque habla las escrituras que Jesús fue al paraíso. ¿Y dónde estaba el paraíso? El paraíso no, el paraíso no, el paraíso de Abraham. Cuando la gente moría antes, hermano, antes de venir Jesús, ellos iban al paraíso. Pero el paraíso no estaba allá arriba, estaba allá abajo. Estaba el paraíso y luego el infierno. Sí, entonces vamos allí, lo que usted dijo, hermano, el Hades o el infierno. Entonces vamos allí a Lucas, ahora vamos a regresarnos. Estábamos en el 23, vamos a regresarnos al 16. Y vamos a ver lo que Jesús enseñó acerca de la muerte. ¿A dónde vamos cuando morimos? Dice Jesús, Lucas capítulo 16, y vamos a empezar en el 19. Aquí sí vamos a estar leyendo algunos versículos. Jesús capítulo 16 versículo 19 dice, y había un hombre. Mire, esta no es una parábola. Dice, había un hombre. O sea, de que había un hombre, ¿verdad? Fue algo verdadero. Había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció, hermano, mire, aconteció que murió. Entonces, que hubo una separación de qué? Del alma y el cuerpo. Hubo una muerte física. Entonces Jesús, hermano, Jesús es el que está dando esta enseñanza después de cuando alguien muere. Y mire aquí primero, ¿quién murió? Lázaro. Lázaro dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Mire, aquí vemos también de ángeles. Cuando mueres, vienen ángeles a llevarte. Y miren a dónde lo llevaron, dice, y aconteció que muriendo el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Mire aquí ahora el rico también murió. ¿Sí? Y dice, pues, y el Hades en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento, vio de lejos a Abraham. Sí, mire, el reino, el seno de Abraham, el paraíso, estaba aquí. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba el Hades? Más abajo.
Porque dice que él alzó sus ojos. Él alzó sus ojos, no dijo que miró de frente, sino alzó sus ojos. Y mira, dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro y en su seno, y entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y restregue en mi lengua, porque estoy, ¿qué había? Atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Dice, además de todo esto hay una gran, ¿qué dice? Una cima. ¿Sí? Está puesta entre nosotros. Dice, y vosotros, de manera que los que aquí quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Si mire que había una, ¿qué? Una gran cima. Sí, ¿y qué es una gran cima? Una gran cima, mire, aquí está con ese. Una gran cima es un hoyo, un agujero. Una cima con la otra es una montaña, pero una cima con esta S había como un abismo. Un abismo. Sí, un hueco. Ajá. Dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que les predique. Mire cómo viene la gente a la salvación, a través de la predicación, a vez de testificarles la palabra de Dios. Y dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. Por eso, mire, hermano, nos tenemos que poner a pensar y ser sabios en esta vida. Gente te testifica de Jesús, pero lo rechazan. Y hay un lugar de tormento, hay 2 lugares, uno de tormento y hay uno de descanso. ¿En qué lugar quieres estar? ¿En el de tormento o en el de descanso? Y le dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. O escucha, hermano, tú que nos estás escuchando, escucha la palabra cuando alguien te predica de Jesús. Porque aquí el rico estaba en un lugar de tormento, y si le pidieras un consejo al rico, te diría: escucha la palabra, escucha el evangelio y obedece el evangelio. Arrepiéntete y cree en Jesús. Y mire lo que dice. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y qué es lo que estábamos diciendo? El evangelio lo predicas, ¿para qué? Para que uno se arrepienta de su desobediencia, de su pecado. Vimos que por un hombre, hermano, ¿cómo entró la muerte? Por un hombre, por la desobediencia. Por la desobediencia. Y el pecado es desobediencia, la desobediencia es pecado, y el pecado es muerte. Muerte espiritual, y después se manifiesta en lo físico. Entonces dice, él entonces dijo: padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. De los muertos. Vemos aquí cómo es importante, hermano, de que después de la muerte física hay un lugar de tormento o hay un lugar de reposo. Así es que, mire, ya después Jesús, dice que Jesús cuando murió, fue
fue y les predicó. Fue a los lugares más profundos de la tierra. Y dice que llevó cautiva la cautividad. Ahora, hermano, cuando alguien se muere, ya no va al seno de Abraham. Ahora va al tercer cielo. Al tercer cielo. Ya el paraíso ya no, ya el seno de Abraham ya no está allí. Jesús lo llevó. Lo llevó. Ahora cuando uno se muere, vas para arriba, ya no vas para abajo. Pero el infierno todavía está en lo más profundo de la tierra. Todavía sigue estando allí. Porque en la segunda muerte, el infierno, la muerte, el falso profeta, el anticristo, el diablo, van a ser lanzados al lago de fuego, que esa va a ser la segunda muerte eterna. Y este lugar, el infierno, todos los que estén allí van a ser lanzados al lago del fuego. Y todos los que no creyeron en Jesús. La gran condenación, la condenación eterna que habla Apocalipsis capítulo 20. Pero ahorita vamos a estar leyendo esos versículos. Vamos a darle tiempo a nuestra hermana Aisha. Está fuerte. La separación del cuerpo y del espíritu lo podemos leer en Eclesiastés 12:7. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí describe el momento de la muerte como la separación del polvo a la tierra y el espíritu de Dios. Las consecuencias del pecado lo podemos leer en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la de vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Ahí declara que la paga del pecado es la muerte. La temporalidad, que está en 1 de Corintios, que ya yo la había leído, 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección y vida eterna está en Juan 11:25. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y si miramos ahí dice una pregunta: ¿crees esto? ¿Ustedes creen que si hacemos la voluntad del Padre, vamos al cielo con Él? Ahí dice: ¿crees esto? Yo, en mi parte, yo sí lo creo. Vamos a seguir aquí aprendiendo un poquito y de lo que la gente cree y lo que la palabra de Dios dice. Dice que según esta teoría es una experiencia cercana a la muerte de los microtúbulos. Pierden su estado cautivo, pero la información dentro de ellos no se destruye. De esta manera, en términos simples, el alma no muere, sino que vuelve hacia el universo. Y podemos ver aquí que la actividad cerebral podía indicar que tras la muerte nuestras almas se separan del cuerpo, así como ya lo hemos venido hablando. Nuevos estudios sobre la actividad cerebral durante el proceso de morir sugieren que el cerebro puede permanecer activo incluso después de la muerte clínica. Investigadores médicos proponen que en estos picos de energía podría indicar la separación del alma y del cuerpo. Y así como ya lo leyó mi hermana Aisha, como dice en Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. Podemos ver que el espíritu espera
espera la resurrección, donde se reunirá con el cuerpo y serán transformados en su forma perfecta. O sea que somos creados a la imagen de Dios y Dios es un hombre perfecto. Y cuando Dios lo decida, el momento, el tiempo y la hora que no lo sabemos, vamos a resucitar nuevamente junto con todos aquellos, buenos o malos, ricos o pobres, gorditos, flaquitos, para ser juzgados y así poder, Dios va a decir, tú para allá, tú para acá, no porque tú eras rico, tú te vas para acá, no porque tú eres pobre, te vas para acá. Es de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Así es, hermano Rolman. Amén, gloria a Dios. Como también si leemos en Salmos 23, 4, dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunde aliento. Amén. Como dice también en Salmos 116, 15, dice, estimado es los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Como dice también en 1 Corintios 15, 55 y 58, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 8, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creyendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vosotros vuestro trabajo es el Señor, no es en vano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando aquí a entender? Que cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos en la gloria de Dios, es la muerte física, como dice el hermano Mario, tenemos miedo de morir, ¿verdad? Pero sabemos que sabemos que tenemos a Cristo Jesús, entonces esa muerte es ganancia, porque aún uno ha ganado la victoria. ¿Y cuál es la victoria? Las almas que se salvan. Porque en los negocios del Padre, ¿y cuáles son de los negocios? Las almas. Predicarles a las almas que no conocen de Dios. ¿Para qué? Para que tengan vida y reconozcan que cuando el día que mueran en Cristo Jesús. Pastor. Así es. ¿Sigo? Sí, hermano. Sigamos un poquito más hablando de la muerte física. No es el final de la existencia, sino solamente un cambio en el estado de existencia para el creyente. La muerte física es el efecto final del pecado y el último efecto del pecado a ser cancelado por la obra redentora de Cristo. Así es. Lo vemos en Romanos capítulo 5 del 12 al 15. Yo tengo aquí un poquito largo para que se entienda un poco mejor. El versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo vemos también en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que destruido es la muerte. La muerte. Así es un enemigo que tenemos. Pero ya Jesús ya lo venció por nosotros. Jesús en la cruz del Calvario venció a Satanás, venció al pecado y venció a la muerte. Así es que a través de Jesús, siendo obedientes a Jesús, viviendo en Jesús. ¿Y cómo puedes vivir en Jesús? Arrepintiéndote y creyendo en Él. Y el día que mueras físicamente, porque Jesús, cuando te arrepientes y cuando crees, te da esa vida espiritual, hermano. Sí, cuando tú, mire, esta es la cosa que hay a veces queremos predicarle a la gente, pero de decirle, deja de tomar, deja de hacer esto, deja de ir al casino, deja de hacer drogas. Pero mire, ¿sabe cómo, hermano? Se hacen más rebeldes. Si no es a través de predicar el amor de Jesús. El amor en la cruz del Calvario. Jesús demostró el amor por ti y por mí, por lo que Él hizo. Y ya no más predicar lo que Jesús hizo. Arrepentíos. Reconocer que somos pecadores, que estamos muertos sin Jesús. Y reconocer que en la cruz del Calvario Jesús nos dio vida, porque estábamos muertos. Y vamos a leer esos versículos en Efesios. Vámonos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y luego vamos a regresar a Apocalipsis. Corintios, Gálatas, Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Eso habla, hermano, de la muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros desobediencia, en nuestros pecados. Y dice que Él nos dio vida. ¿Cómo? A través de que alguien nos haya predicado el evangelio y de nosotros nos arrepentimos y creímos en Jesús. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mire, cualquier hijo de desobediencia es muerte espiritual, que te lleva a una muerte física, la primera muerte, y también te lleva a la segunda muerte, que es una muerte eterna en el lago. Acuérdate, en el lago de fuego. Primero en el infierno y luego en el lago de fuego. El infierno va a ser llevado al lago de fuego, y ese lago de fuego está en las alturas. Sí, porque está el infierno, está el abismo, donde hay demonios, donde va a ser encarcelado Satanás por 1000 años en el abismo con demonios. Y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, mire, ahí donde estábamos leyendo en Lucas capítulo 16, dice que había una cima. ¿Y qué es una cima? Un abismo. Entonces estaba el infierno, está el abismo y estaba el seno de Abraham en una altura. Entonces, mire, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? Dice, en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne, en los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es ira? De que íbamos a pagar las consecuencias. Muerte eterna, separados de Dios,
lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Mire, con Cristo Jesús vamos a estar donde esté Jesús, en el tercer cielo, allá en el paraíso. Allá vamos a estar, en el reino de Dios, en el tercer cielo. Amén. Así es que mire, vamos ahora a Apocalipsis, a leer algunos versículos. Váyanse a Apocalipsis capítulo 20. En el 20, mire, dice, y vi, versículo 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave ¿de dónde? Del abismo. Del abismo que era una cima, era un abismo. Dice del cielo la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró, y le puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y mire, versículo 10, vamos a brincarnos al versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba también, mire, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde van a estar atormentados? Digan, el lago de fuego. En el lago de fuego. Y mire, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había, y la muerte. ¿Qué es la muerte, hermano? También, mire, la muerte es un ángel, el ángel de la muerte, porque dice que el ángel entregó sus muertos. Y el Hades, ¿y dónde era el Hades? El infierno. La muerte, dice, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La separación del cuerpo y el alma. Y la separación segunda, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago del fuego. Y mire, versículo 21:8, allí mismo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Estuvimos hablando de las muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. 3 muertes, brother. Y esas 3 muertes es si rechazas a Jesús, si no te arrepientes de tus pecados, si no reconoces que eres un pecador, si no te rindes a Jesús y lo reconoces como tu Rey, como tu Señor y como tu Salvador, y decirle: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo. ¿Para qué? ¿Para qué lo sigues, hermano? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer sus planes, para hacer sus propósitos. Si no quieres pasar por esas 3 muertes, estuvimos hablando de 3 muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte en el lago de fuego. Esas 3 muertes separados de Dios. Ahí no está Dios. Hermana Aisha, vamos a terminar ya estamos acabando, hermanos. Este tema es un tema muy largo, pero vamos, las últimas palabras, Aisha, que quieras dejarles
aquí a los que nos están escuchando de estas 3 muertes, porque el tema de hoy fue la muerte física, pero estuvimos tomando la muerte espiritual y la segunda muerte eterna. Bueno, si se sienten que andan en la separación de Dios y no saben qué hacer, mejor pónganse de rodillas y dile al Señor Jesús: mira, Señor Jesús, he pecado contra ti, he hecho cosas malas que no he debido hacer, pero Señor, yo voy a hacer tu voluntad, haz como tú quieras conmigo. Así hay que hacerle todos los días, porque todos los días se peca, al mirar, a escuchar, al hablar. Pero uno, antes de vivir el día a día, debemos de orar y decirle: bueno, Señor, toma el control de este día. No me hagas caer en tentación, Padre. Que seas tú dirigiéndome. La muerte física también lo podemos verlo rapidito en Mateo 10:28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También lo podemos leer en Lucas 12:4. Dice: mas os digo, amigo mío, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Es mejor estar bien con Dios y no importa lo que sucede, porque hoy en día se están viendo las cosas horribles. Uno nunca sabe cuándo vamos a morir. Es mejor, como he dicho, es mejor estar bien con Dios que vivir en un infierno. Así es. Para finalizar aquí algo bien cortito. ¿Quién es la muerte de acuerdo a la Biblia? En la Biblia la muerte se describe como la separación del espíritu y el cuerpo físico, así como ya lo hemos hablado a través de todo este tema. También se entiende como la ausencia de Dios y la lejanía de Él. La ausencia de Dios nosotros la provocamos cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado, cuando estamos en tinieblas, cuando nos alejamos de la luz. La muerte no es necesariamente el final, ya que la Biblia habla de la resurrección y la esperanza de vida eterna. Pero eso no se refiere a que yo pequé, yo hice el otro, voy a tener la vida eterna. No, es para todo aquel que se esfuerza el de hacer la voluntad de Dios y agradarle a Dios. Y lo podemos ver aquí en 1 Corintios 15:42, que dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios y porque somos sus hijos e hijas y porque Él nos ama. Algún día todo aquel que le recibió en su corazón va a ser un privilegio estar en la presencia de Él, adorándole, así como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Yo les invito a cada una de las personas que nos van a ver y nos están viendo, que crean en Jesús, en Cristo Jesús, que Él ha vencido la muerte, que Él está siendo morada en el cielo. ¿Para qué? Para que el que le reconociera, como dijo el pastor, el que reconoce sus pecados y vuelve a Cristo Jesús, será salvo, será lleno. Y yo te invito, te exhorto, que creas en Jesús,
que creas en Él para que tengas vida y vida eterna. Dios te bendiga. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ya aquí en los últimos minutitos para despedirnos, un poquito hablarles de la muerte eterna. Cuando aquellos que están muertos en delitos y pecados mueren físicamente y no se arrepienten, entran al estado de muerte eterna. Santiago se refiere a esta muerte explicando cómo puede ser prevenida. Lo vemos en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Quiero leer ya nada más para terminar. Quiero leer un versículo aquí en Apocalipsis capítulo 6. Dice, versículo 8, dice: y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, esto es serio. Así es que reconoce a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Así es que hoy es el día, si nos estás escuchando, hermano. Jesús dijo: yo soy el camino. Estuvimos hablando de la muerte, pero Jesús viene, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús te ofrece la vida a través de su sacrificio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y venir al Padre, eso es tener vida eterna. Estar sin el Padre es muerte eterna, es separación de Dios. Así es que yo te invito, hermano, el día de hoy, que si nos estás escuchando, ahí donde estés, que te rindas a Jesús, que te arrepientas con tus palabras, que el Espíritu Santo te traiga convicción de qué pecados le debes de pedir perdón, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de tus pecados, mis pecados y de todos los pecados. Reconócelo como tu Rey, como tu Señor y tu Salvador. Niégate a ti mismo todos los días, toma la cruz y sigue a Jesús en sus caminos, en sus planes, en sus propósitos y en su voluntad. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el siguiente podcast, donde vamos a estar hablando del tema el infierno. El siguiente tema vamos a hablar acerca del infierno. Así es que nos vemos hasta la siguiente semana, y estuviste una vez más en el ministerio Levántate, podcast Levántate. Aleluya, gloria a Dios.